Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva plática acerca de un tema más de nutrición infantil. Muchísimas gracias por estar invirtiendo este tiempo, hablando acerca de uno de los temas que más recientemente han tomado gran importancia y gran relevancia, debido a que hemos podido entender o estamos aprendiendo a entender la verdadera relevancia acerca de lo que son los oligosacáridos de la leche materna. Creo que este tema ya no les va a resultar tan extraño, cada vez es más frecuente que hablemos al respecto de todos los beneficios que están teniendo, de tal forma que me di a la tarea de reunir la mejor información que tenemos hasta el momento acerca de los aspectos de eficacia, para qué sirven estos oligosacáridos de la leche materna y sobre todo dar la confianza acerca de la seguridad y de los efectos benéficos que estos van a tener para todos y cada uno de nuestros niños. Este tema de hablar acerca de los oligosacáridos de la leche materna tiene una gran relevancia, pero sobre todo tiene una gran importancia porque nos ha permitido entender muchos aspectos, inclusive desde el punto de vista hasta filosóficos, de por qué el humano se encuentra actualmente en este mundo. Sabemos que nosotros como humano, como especie, llegamos a invadir un mundo que estaba y que está dominado completamente por los microorganismos. Creo que no nos queda duda a ninguno de nosotros que nuestro mundo está atascado, por así decirlo, de una gran cantidad de microorganismos y evolutivamente hemos tenido muy poquito tiempo en un mundo que ha sido habitado a lo largo de muchísimo tiempo por estos microbios. De hecho, nosotros solo hemos estado alrededor de 1 o 2 millones de años, mientras que estos han estado por más de 3.500 millones de años. De tal forma que en realidad nosotros tuvimos que adaptarnos a vivir en ese mundo. Y una de las formas que evolutivamente hicimos fue crear algo para poder vivir en una relación simbiótica con estos microorganismos. De hecho, se cree que la principal función o la función inicial de lo que son los oligosacáridos de la leche materna fue para servir como una vía de comunicación, para darle como alimento, como una ofrenda que le estábamos dando nosotros a estos microorganismos. Es una de las formas a través de las cuales nosotros pudimos comunicarnos y pudimos ofrecerles un sitio donde vivir, pero sobre todo un sitio o la forma en cómo alimentarse. También, de hecho, tuvimos que evolucionar a tener que generar una forma de comunicación a través de la producción de sustancias que nosotros le dábamos a estos propios microorganismos, pero que también estos microorganismos nos están contestando. Y actualmente estamos aprendiendo a identificar que esta comunicación simbiótica que existe entre los microorganismos y el cuerpo o el hombre, el humano, ha sido ya permitido una evolución de procesos, de tal forma que actualmente podemos decir que no estamos solos. Cada uno de nosotros somos un holobionte, es decir, somos un cuerpo humano, pero que está embebido y rodeado o tapizado de una gran cantidad de trillones de microorganismos y que hemos encontrado específicamente a nivel del tubo digestivo la forma para poder comunicarnos, pero sobre todo también para poder tener ventajas de ganar y ganar entre estos dos, entre nuestros microorganismos y nuestro propio cuerpo. La leche materna es esta vía para obtener estos oligosacáridos de la leche materna. Obviamente estos oligosacáridos de la leche materna, aunque nos cueste trabajo, tenemos que decirlo con todas sus palabras. Sin embargo, se ha utilizado el acrónimo en inglés de Human Milk Oligosaccharides, es decir, los HMO, ¿no? Sin embargo, de forma rápida, de forma coloquial se dicen los HMOs, pero deberíamos de decir los oligosacáridos de la leche materna para utilizar el lenguaje español. Muchos de los beneficios que sabemos que tiene la leche materna son gracias a la acción directa o indirecta que estos oligosacáridos de la leche materna ejercen sobre la microbiota intestinal de ese niño recién nacido, de ese niño que está tomando la leche materna, y que muchos de estos efectos van a ser de capacitación no solamente sobre el tracto digestivo, sino también sobre el sistema inmunológico e inclusive sobre nuestro cerebro. Por lo tanto, sabemos que estos oligosacáridos de la leche materna van a ejercer efectos locales, pero también efectos a nivel sistémico. Estos efectos positivos que tiene la leche materna, tal como un menor riesgo de infecciones, tanto de vías respiratorias como en infecciones a nivel gastrointestinal, menor riesgo de otitis media, y efectos que son a mediano o a largo plazo, tal como aparentemente una reducción en el riesgo de enfermedades de
no comunicables o estas enfermedades no transmisibles como lo es la diabetes mellitus, la hipertensión, puede estar mediado a través de los efectos que, como les mencionaba, de forma directa o indirecta ejercen estos oligosacáridos de la leche materna. Sabemos que la leche materna ejerce un papel fundamental en lo que corresponde al crecimiento y desarrollo. Creo que eso no nos queda duda a ninguno de nosotros, que la mejor forma de alimentar a un niño en los primeros meses de vida de forma exclusiva es a través de la leche que su mamá está produciendo, porque tiene efectos positivos, no solamente por dar la energía que se necesita, sino también porque da muchos otros componentes, una gran cantidad de sustancias bioactivas que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo. Pero la leche materna también tiene un impacto sobre lo que es el tracto gastrointestinal y sobre todo favoreciendo una adecuada tolerancia intestinal. También ejerce un efecto capacitador, regulador del sistema inmunológico y sabemos muy bien, estudios de sobra al respecto, del efecto positivo que tiene sobre el neurodesarrollo el consumir por parte de los niños la leche materna, y muchos sabemos que también de estos efectos, no solamente dirigidos o mediados por estas sustancias bioactivas, sino también a través del efecto directo de los oligosacáridos de la leche materna. Es importante recordar cuáles son los componentes de la leche materna. Recordemos, la mayor cantidad es agua. Sin embargo, embebida en esta solución, en este líquido, en este solvente, tenemos macronutrimentos, tradicionalmente conocidos como hidratos de carbono, proteínas y grasas. El principal o el componente sólido más abundante es la lactosa, que es un disacárido, es un hidrato de carbono compuesto por dos monómeros, uno de glucosa y uno de galactosa. Todo mundo sabe esto, pero sabemos que la lactosa, inclusive, además de dar energía, también ejerce un efecto prebiótico, es decir, aquella lactosa que no puede ser utilizada por esta disacaridasa, por la lactasa que se encuentra presente a lo largo del tubo digestivo, va a llegar hacia el colon y va a ser utilizada y fermentada por la propia microbiota, ejerciendo un efecto prebiótico y por lo tanto ejerciendo efectos benéficos sobre el tubo digestivo y sobre todas las acciones que la microbiota vaya a tener. El segundo componente en cuanto a cantidad serían las grasas, las cuales sabemos que se necesitan para una gran cantidad de procesos, también involucrados sobre el neurodesarrollo, además de, obviamente, de la generación de energía. Pero contrario a lo que antes se comentaba, o a lo que uno pudiera pensar, el tercer componente no son las proteínas, sino son los oligosacáridos de la leche materna, que también son otro tipo de hidrato de carbono, como la lactosa, nada más que la lactosa es un disacárido, y cuando hay más de 3 monómeros, es decir, un trisacárido o tetrasacárido, en lugar de utilizar esos nombres de trisacárido, tetrasacárido, pentasacárido, los utilizamos todos de forma conjunta como oligosacáridos. Estos son el tercer componente más abundante, es decir, vean que hasta 15 gramos por cada litro, es decir, 1.5 gramos por cada 100 mililitros de leche materna están constituidas por estos oligosacáridos. Y si uno se va a revisar los libros de nutrición que utilizábamos nosotros cuando estábamos estudiando en la facultad, podemos recordar claramente cómo se nos decía que, aunque eran un componente bastante abundante, que había varios de estos oligosacáridos, desconocíamos muchas de las funciones. Lo único que sabíamos es que no daban energía de forma directa, pero que desconocíamos en general a qué efecto tenían. De tal forma que iremos desmembrando, iremos disecando qué son estos oligosacáridos de la leche materna. Además, la leche materna no solamente tiene macronutrimentos y micronutrimentos. La leche materna tiene vida, tiene bacterias. Ese viejo concepto de pensar que la leche materna es estéril, ya, tirémoslo a la basura. La leche materna tiene bacterias, tiene microorganismos que seguramente, aunque no sabemos muy bien cuáles son las funciones que realizan todos estos, seguramente están haciendo una acción benéfica para múltiples procesos. Pero no solo eso, además de que tiene microorganismos, tiene el alimento favorito o el alimento más adecuado para que esos microorganismos que van a ir a colonizar y ser los grandes colonizadores del tubo digestivo de ese recién nacido, puedan alimentarse. Entonces, vean si no es sabia la naturaleza. Tienes las bacterias que van a ir a colonizar y además el alimento de esas bacterias. Es como si tú hubieras colocado en
tu campo de juego, colocaras en tu territorio, todo para que se pueda fertilizar de forma adecuada. Entonces, tenemos bacterias y tenemos oligosacáridos de la leche materna que finalmente, gracias a que se pueden alimentar de estos oligosacáridos, es que esa microbiota naciente proliferativa que está ocurriendo a nivel del tubo digestivo pueda ejercer sus efectos, ya sea de maduración del tubo digestivo, de capacitación y de regulación del sistema inmunológico, bloqueando los efectos para potenciales patógenos y por lo tanto favoreciendo que ese niño que está recién llegado a esta vida pueda poder adaptarse en este gran mundo dominado por los microbios. ¿Qué es un oligosacárido? Bueno, esta palabra de oligosacárido viene del griego oligos, que significa algunos, sacáridos, que son finalmente los azúcares, y que, como les había comentado, son como si yo uniera pequeñas piezas de Lego. Cada pieza de Lego, imagínenselo como si fuera un monómero. Cada monómero es un monosacárido, ¿vale? Entonces, mono significa uno, sacárido es azúcar, un solo azúcar. De estos ejemplos, creo que no les quedan dudas. La glucosa es un monosacárido. La galactosa es otro monosacárido. Si yo junto una glucosa con una galactosa, es decir, tomo dos piezas de Lego que son de diferentes, pues hay piezas de Lego de diferentes colores, ¿no? Si yo tomo una pieza amarilla y una pieza azul y las junto, eso se llama disacárido. Y sabemos que cuando juntamos una glucosa con una galactosa, eso se llama lactosa. Es el disacárido más abundante en la leche materna. Bueno, cuando se juntan 3 o más piezas de Lego, que inclusive se ha mencionado que son entre 3 y 22, 3 y 20, imagínense, pegar estas piezas de Lego en diferentes posiciones, la posibilidad de combinaciones que yo puedo tener son muchas, pero sobre todo, si tomo en cuenta que yo tengo 5 piezas básicas, no solamente la glucosa y la galactosa, sino que además tengo fucosa, tengo N-acetilglucosamina, que yo sé que N-acetilglucosamina no suena como a un hidrato de carbono, ya que normalmente terminaban o tienen esta terminación osa, glucosa, galactosa, fucosa. Bueno, pues así le decidieron poner, no nos vamos a pelear al respecto, pero créanme, N-acetilglucosamina y ácido siálico también son dos monosacáridos. Entonces, así como piezas de Lego, 5 piezas diferentes de 5 colores diferentes, yo las voy a ir a poder organizando en diferente orden, valga la redundancia, y entonces tengo una posibilidad muy grande de diferentes oligosacáridos que se pueden formar. En el cuerpo humano, es decir, más bien en la leche materna de las mujeres, existen 3 familias o 3 grupos de estos oligosacáridos. Unos que se llaman fucosilados, es decir, en algún momento tienen una fucosa. O sea, alguna de las piezas del Lego, de esas que se están uniendo, hay una fucosa. Y por tener esa fucosa, esos oligosacáridos son fucosilados. Otra, por alguna razón, no tienen fucosa, pero tienen ácido siálico. Entonces, esos se llaman sializados. Y otros son aquellos que se conocen como neutrales. Normalmente no estamos hablando, no tienen ni ácido siálico ni fucosa. Y entonces, estas 3 grandes familias en las cuales yo puedo clasificar a los diferentes oligosacáridos de la leche materna, si están en diferentes proporciones, le dan una huella particular a cada leche materna. De hecho, podríamos decir que cada mujer va a producir una leche materna distintiva e individualizada para cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque la proporción, la cantidad de cada una de estas 3 familias de oligosacáridos que se estén produciendo va a ser exclusiva para cada uno de los niños. Y no solo esto, sino que la composición de estos grupos de oligosacáridos de la leche materna o de la leche humana puede cambiar a lo largo de la lactancia. Es más, estamos pensando que inclusive con diferencia de días puede haber cambios importantes en estas proporciones. Entonces vean, no hay nada más individual que la alimentación que le da una mujer, una mamá, a su hijo. Y esto, una de las huellas
que da esa individualidad tiene que ver con la proporción y el tipo de oligosacáridos de leche materna que se encuentren presente. Vean cómo en este gráfico queda patente que una cosa que es muy visual. Todas tienen una base de una lactosa. Vean, se junta una glucosa y una galactosa, estas están como la base y a partir de aquí es que se van sumando los otros diferentes componentes. Existe una gran diversidad entonces de oligosacáridos de la leche materna, hay más de 200 que han sido encontrados en esta leche materna, sin embargo no nos vamos a acordar del nombre de estos 200. Por el momento creo que sería no adecuado, o sea, no nos va a servir de mucho acordarnos de todos los nombres, pero hay ciertos oligosacáridos de la leche materna que sí que tenemos que tener en nuestra mente y recordar. Dentro de los no fucosilados, que son de los neutrales, son los que les había comentado, que forman como que la base estructural para el resto, y el más representativo de esta categoría es el LNT, la lacto-N-tetraosa. Esta lacto-N-tetraosa, que ustedes también pueden identificar ahí en su dibujito, es como su nombre, es una tetraosa, es un tetrasacárido. Este tetrasacárido, que está igual con una base de lactosa, es el componente más representativo de la familia de los no fucosilados. Después tenemos los oligosacáridos fucosilados neutrales, dentro de los cuales el más, por mucho, el más frecuente en la mayoría, en la inmensa mayoría de las leches de las mujeres, es el 2-fucosilactosa, es decir, es una lactosa en la cual en la posición 2 se le unió una fucosa, por eso se le llama 2-fucosilactosa. Pero también se encuentran otros, como lo es la difucosilactosa, que es uno de los oligosacáridos fucosilados neutrales más abundantes que son representativos de este tipo. Y después tenemos los sializados ácidos, es decir, los oligosacáridos sializados, tales como el 3-sialisilactosa o la 6-sialisilactosa, los cuales son componentes muy importantes, sobre todo para cuestiones de neurodesarrollo, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál es la característica que tienen los oligosacáridos de la leche materna? Bueno, están presentes en la leche materna. El niño los deglute al momento de estar succionando. Estos oligosacáridos tienen una particularidad. No se degradan ni por las enzimas que se encuentran a nivel de la saliva, ni por enzimas que se encuentran a través del estómago. Es más, prácticamente no se degradan por las enzimas presentes en el cuerpo humano. Muy pocos de estos oligosacáridos van a ser metabolizados. Es decir, así como van a pasar, así van a ser excretados en las heces. De tal forma que resisten estas inclemencias del ácido clorhídrico que se encuentra presente en el estómago de esos niños. Sabemos que estos oligosacáridos en una proporción importante van a ser degradados por la microbiota, es decir, tienen un efecto prebiótico, son alimento de la microbiota, no así de forma directa alimento del humano o del humanito, del niñito, del lactante que está recibiendo, es más un alimento de estos microorganismos, pero sabemos que también un pequeño porcentaje de estos oligosacáridos van a poder ser absorbidos al torrente sanguíneo, van a llegar inclusive a nivel renal, van a ser filtrados a nivel renal y pueden ejercer efectos sobre los riñones y sobre todo el aparato urinario. También pueden llegar a través de la sangre, como les había comentado, a nivel cerebral y ejercer diversos efectos que apenas estamos aprendiendo a identificar. Pero sobre todo, sabemos que los oligosacáridos parcialmente, pero yo diría que de forma muy importante, son responsables de muchos de los efectos benéficos que tiene la leche materna a nivel local y a nivel sistémico. ¿Cuáles son estos efectos? O sea, ¿para qué sirven los oligosacáridos de la leche materna? Ya les había comentado, es la primera forma o la primera ofrenda que nosotros como humanos les pudimos ofrecer a estos microorganismos en este mundo que nosotros llegamos a habitar. De tal forma que es como un alimento. A este alimento, a esta acción de alimento se le conoce como una acción prebiótica. Sin embargo, también esta ofrenda que le estamos dando a estos organismos es selectiva. Es decir, sabemos que esta ofrenda o estos alimentos le gustan mucho
a las bacterias que sabemos que son buenas, por así decirlo, que son benéficas para nuestro cuerpo. Pero habitualmente estos oligosacáridos de la leche materna no le gustan a las bacterias que potencialmente son patógenas. Entonces, si se dan cuenta, caemos entonces en que la propia leche materna, a través de los oligosacáridos que está teniendo, es la que decide qué tipo de microorganismos va a tener ese lactante en su panza. Si yo les doy la comida a los que son benéficos, pues son los que más van a beneficiarse de esos oligosacáridos y son los que más van a proliferar. Por el otro lado, aquellos que no comen estos oligosacáridos, pues se van a mantener, no van a proliferar tanto y por lo tanto se van a mantener mucho más reservados, mucho más contenidos. Por lo tanto, eso es una de las formas en que yo puedo disminuir los efectos potencialmente patógenos de esos bichos, que seguramente están haciendo algo bueno en el cuerpo de ese niño, en el cuerpo de ese lactante, pero que se necesitan hasta cierto nivel, porque una vez que se encuentren sobre representados, pues tendrían un efecto potencialmente patógeno. Pero también estos mismos oligosacáridos de la leche materna, dada su naturaleza de ser carbohidratos, se asemejan mucho a los carbohidratos que están como antenitas en las células. Todos ustedes recordarán que nosotros en las células epiteliales tenemos unos receptores que son carbohidratos. Estos receptores son muy importantes porque, por ejemplo, una Escherichia coli que nosotros consumamos va a necesitar unirse a estos receptores para poder ejercer estos efectos patogénicos. Como son muy parecidos estos receptores a los hidratos de carbono en los oligosacáridos, llega la Escherichia coli, se confunde y se pega a estos oligosacáridos de la leche materna, pensando ilusamente que está pegándose a las células intestinales. Y entonces la propia peristalsis se encarga de eliminarlos y a esta acción se le denomina como que actúan como falsos señuelos y por lo tanto disminuyen las posibilidades que las Escherichia coli que logren pasar y que logren llegar hacia ese intestino puedan ejercer efectos patogénicos. Además, los oligosacáridos de la leche materna estimulan a que las propias células, los propios enterocitos, generen mayor cantidad de moco a nivel intestinal, se fortalezcan las uniones intercelulares, estimula a que las propias células del sistema inmunológico, que ustedes saben, más del 80% de las células del sistema inmunológico se encuentran a lo largo del tubo digestivo, logren o puedan llevar efectos de maduración, de capacitación y por lo tanto tienen efectos inmunomoduladores. Ok, Rodrigo, esto suena muy bonito, suena hasta de ciencia ficción, suena muy hasta inspirador de que la leche materna ejerce todos estos efectos. ¿Se tiene evidencia al respecto de que estos oligosacáridos ejercen esto? Sí, la verdad es que a lo largo de los últimos 50 años se ha ido generando una gran cantidad de información y es hasta el momento en que empezamos a cosechar los frutos de toda esa investigación, entendiendo claramente cuáles son los mecanismos por los cuales se está produciendo. Obviamente nos falta todavía muchísimo más por investigar. Tenemos información inclusive muy contada de ciertos oligosacáridos. Si, como les había comentado, tenemos más de 200. Obviamente nos falta todavía conocer mucho más de la función que cada uno de estos 200 oligosacáridos pudiera llegar a tener sobre el cuerpo de ese niño en mayor o en menor medida. Pero lo que sabemos que hacen los oligosacáridos es principalmente ejercer efectos benéficos sobre la salud digestiva, sobre el sistema inmunológico, sobre la salud metabólica ósea y sobre todo sobre el desarrollo cerebral. Estos oligosacáridos en estos 4 principales sistemas que sirven de ejemplo, que a lo mejor son los que más se han estudiado, pero que yo creo que no se restringen solamente a esto, sino que todas las funciones y todos los sistemas de nuestro cuerpo se verían en mayor o en menor medida impactados por estos oligosacáridos de la leche materna. Rápidamente, permítanme nada más darles algunos ejemplos, por ejemplo, en la salud inmunológica. Ya les había comentado que estos oligosacáridos de la leche materna pueden funcionar como falsos señuelos, pero inclusive
sabemos que tienen una acción como antivirales. De forma natural funcionan como antivirales ya que bloquean la unión del propio virus. El mismo virus también necesita receptores, se confunde ese virus, lo bloquea, es un falso señuelo y por lo tanto bloquea la unión de los virus. Otro, sabemos que de forma indirecta también actúan sobre la estimulación del sistema inmunológico del hospedero, favoreciendo un adecuado funcionamiento de las células o de toda la que es la barrera epitelial intestinal. Bloquea a través de diversas acciones o diferentes mecanismos la acción de virus, como por ejemplo de la influenza, del virus de inmunodeficiencia humana, de rotavirus, de norovirus, de tal forma que sabemos que tiene una acción benéfica bloqueadora sobre bastantes virus. Además, si yo me voy a estudiar, si yo me voy a identificar específicamente 2-fucosilactosa, que como les había comentado, es uno de los más abundantes de estos oligosacáridos de la leche materna, tenemos evidencia, tanto estudios a nivel preclínico, es decir, estudios de experimentación, pero también en estudios en modelos animales y en estudios en humanos, tanto estudios de cortes como ensayos clínicos, de que, por ejemplo, a mayores niveles de 2-fucosilactosa que se encuentren presentes en la leche materna, se reduce el riesgo de que el niño presente diarrea infecciosa. Sabemos que hay una tendencia menor a que se presenten enfermedades infecciosas, menores eventos adversos de enfermedades respiratorias, menor abundancia de estas bacterias que les había comentado como bacterias patógenas y por lo tanto menores probabilidades de que se presenten infecciones gastrointestinales, una reducción en la abundancia relativa de Streptococcus. Por ejemplo, en este estudio se demostró claramente cómo existe una correlación entre mayor nivel de 2-fucosilactosa que se encuentra presente en la leche materna con una reducción en diarrea por Campylobacter, pero en general en la diarrea por cualquiera de las causas. Otros efectos que se tienen sobre la salud inmunológica, por ejemplo, 2-fucosilactosa o 3-salicilactosa a mayor concentración, se ve una disminución de la carga patogénica del virus sincicial respiratorio, que como todos ustedes saben es uno de los principales agentes causantes de morbimortalidad en los primeros días de vida extrauterina que pueden llegar a tener y sobre todo en los pacientes pretérminos. 3-salicilactosa o 6-salicilactosa se asocia con la disminución en la patogenicidad por ejemplo, de Pseudomonas aeruginosa, disminución de la actividad de rotavirus, de la infectividad de Campylobacter jejuni, es decir, tiene efectos de disminuir el efecto patogénico de una gran cantidad de bacterias y de virus. Sabemos también que dependiendo, como les había comentado, se puede inhibir el crecimiento de ciertos patógenos solamente por estar presentes estos oligosacáridos de la leche materna. Se incrementa o tiene efectos inmunomoduladores. Sabemos que una de las formas en cómo se puede evaluar el efecto inmunomodulador de cualquier estrategia inmunomoduladora tiene que ver con la respuesta explosiva o acrecentadora que se hace sobre, por ejemplo, las vacunas. Y específicamente 2-fucosilactosa, o sea, cuando hay 2-fucosilactosa se incrementa la respuesta específica de la vacuna contra influenza. Entonces, estos grandes generadores o potencializadores del sistema inmunológico son muy importantes y es otra de las funciones que tienen estos oligosacáridos de la leche materna. Sabemos además que ciertos oligosacáridos de la leche materna son productores o inductores de citocinas antiinflamatorias, de citocinas reguladoras y por lo tanto se logran mediar una gran cantidad de procesos inflamatorios y por lo tanto disminuir respuestas potencialmente no adecuadas ante situaciones de estrés gracias a la acción que tiene de inmunomodulación de estos oligosacáridos. Pero otra de las funciones más importantes, otra de las funciones importantes que tiene estos oligosacáridos de la leche materna tiene que ver con la salud gastrointestinal. La salud gastrointestinal en el aspecto de favorecer una adecuada maduración y desarrollo de toda esta barrera epitelial intestinal, gracias al efecto que se tiene con estos oligosacáridos de la leche materna,
se logra reforzar esta barrera, como les había comentado, estimulando la producción de glucocálix, estimulando la producción de moco, favoreciendo el adecuado cierre de lo que son las uniones intercelulares, específicamente a nivel de la zónula occludens o la parte de las uniones intercelulares más apical y más adecuadas, o que más efecto positivo tiene para evitar la permeabilidad intestinal, de tal forma que tiene efectos muy buenos sobre, desde el punto de vista microanatómicos o sobre el efecto funcional de esta barrera epitelial gastrointestinal. Sabemos que también modula las células epiteliales, favoreciendo una adecuada proliferación celular y un adecuado desarrollo de ese glucocálix y por lo tanto la generación de receptores específicos para estos microorganismos que son simbiontes y que tienen efectos benéficos para ese niño. Específicamente, o sea, hay estudios en los cuales, sobre todo estudios ya de corte, estudios experimentales o bien estudios de corte realizados en humanos, en niños, en diadas madres e hijos, en los cuales se ha identificado claramente que ciertos oligosacáridos de la leche materna o la combinación de estos oligosacáridos como el 2-fucosilactosa, el difucosilactosa, el LNT, el 3-salicilactosa y 6-salicilactosa favorecen el crecimiento de una adecuada microbiota. Creo que lo he mencionado varias veces, pero es importante que nos quede perfectamente claro que la inmensa mayoría o ciertos oligosacáridos de la leche materna ejercen efectos benéficos porque favorecen que sea la microbiota benéfica la que esté proliferando y esta a su vez ejerza los efectos sobre el tubo digestivo, sobre el sistema inmunológico, inclusive sobre el sistema nervioso entérico que se necesita para un adecuado desarrollo. Sabemos que altos niveles de 2-fucosilactosa en la leche materna favorece esta microbiota intestinal saludable, es decir, hay una reducción en enterobacterias o inclusive en bacterias potencialmente patógenas como el del grupo de Streptococcus y hay una mayor abundancia de las bifidobacterias, que creo que les queda perfectamente claro a todos ustedes que lactobacillus y bifidobacterias son nuestras bacterias amigas que favorecen una adecuada salud intestinal. Por ejemplo, lacto N-tetraosa promueve el crecimiento de bifidobacterias y a su vez bloquea o disminuye que crezca estafilococo, al menos en estudios in vitro, en estudios preclínicos. Difucosilactosa promueve el crecimiento también de bifidobacterias, se inhibe el crecimiento de estos estafilococos en estudios in vitro. Pero un ensayo clínico mostró que cuando los lactantes eran alimentados con una fórmula infantil en la cual se había adicionado este 2-fucosilactosa en comparación con aquellos que no habían recibido la suplementación de 2-fucosilactosa, mostró que había menor abundancia de estas bacterias intestinales potencialmente patógenas, específicamente Clostridioides difficile, y por eso, o esto corrobora el efecto benéfico que pueden tener estos oligosacáridos de la leche materna que se pueden adicionar a estos niños que son alimentados con sucedáneos de la leche materna. En un ensayo clínico se demostró claramente que el tipo de microbiota que se generaba era muy parecido, tenía una tendencia a parecerse a aquellos niños que eran alimentados con leche materna, de tal forma que estamos acercándonos a tratar de generar una microbiota mucho más parecida que aquellos niños que son alimentados con la leche materna, que característicamente es mayor abundancia de bifidobacterias, de lactobacilos y menor abundancia relativa de estas bacterias potencialmente patógenas. Hay estudios inclusive que con mezcla de 5 oligosacáridos de la leche materna que han sido introducidos, promueve fuertemente el desarrollo de actinobacterias. Las actinobacterias, que son el ejemplo más típico, son las bifidobacterias. Obviamente este grupo de actinobacterias son de las bacterias más benéficas que podemos tener, sobre todo en esos primeros semanas y meses de vida extrauterina. Además, estos oligosacáridos, o sea, se ha medido que la adición de estos oligosacáridos tiene un impacto, o yo puedo medir como marcador subrogado de los efectos benéficos que está teniendo ácidos grasos de cadena corta,
que se mostró que se mostraban incrementados cuando yo adicionaba estos oligosacáridos y por lo tanto estos ácidos grasos de cadena corta ejercen los efectos benéficos que ya sabemos sobre la microbiota intestinal, sobre la barrera epitelial e inclusive sobre el resto de nuestro cuerpo, llegando incluso hasta el sistema nervioso central. Por lo tanto, sí existe un efecto benéfico, un efecto importante de estos oligosacáridos sobre el desarrollo cerebral. Hay evidencia que se tiene en estudios de corte, en estudios preclínicos, de cómo, por ejemplo, 2-fucosilactosa en la leche materna está asociado con un mejor desarrollo cognitivo del lactante a los 2 años de edad. Entonces vean cómo no solamente es dar energía y que por eso tenemos que dar leche materna, sino por todos los beneficios que se tienen en las sustancias bioactivas y en estos oligosacáridos. 3-sialisil-lactosa que se encuentra presente en la leche materna correlaciona de forma positiva con el desarrollo del lenguaje en la infancia. Y sabemos que estos oligosacáridos también participan de una forma muy importante en la salud metabólica, principalmente en donde se está evidenciando estos efectos, tiene que ver sobre la salud ósea y sobre el crecimiento. Estudios han demostrado cómo los oligosacáridos de la leche materna disminuyen la porosidad de la cortical comparado con un control que no tenía adicionados estos oligosacáridos. Esto al menos ahorita en modelos animales. Esperemos que los siguientes estudios que se puedan realizar en modelos humanos nos demuestren y corroboren estos efectos benéficos que se tienen sobre la salud metabólica. Sabemos además que estos oligosacáridos o la adición de estos oligosacáridos no están involucrados en una mayor ganancia de reserva grasa, al menos en los modelos animales, y por lo tanto no nos tendríamos que conflictuar sobre si agregar estos oligosacáridos de la leche materna van a agregar calorías y por lo tanto estuviéramos programando metabólicamente a estos niños. No hay evidencia al respecto. Y los oligosacáridos de la leche materna son seguros, es decir, a lo largo de los diferentes estudios que se han tenido, al menos de estas 5 moléculas, como lo es el 2-fucosilactosa, el difucosilactosa, el LNT, el 6-sialisil-lactosa y el 3-sialisil-lactosa, han sido autorizados y han sido probados y mostrados como seguros por las agencias regulatorias a nivel internacional. De tal forma que, aunque fue un breve bosquejo de todo lo que hacen estos oligosacáridos, sí me gustaría que se llevaran en la mente y que tratáramos de recordar que muchas de las propiedades que tiene la leche materna, si no diría que las más de las propiedades, son mediadas y son gracias al contenido que tienen de oligosacáridos. Que hay más de 200 de estos oligosacáridos de la leche materna contenidos en ese gran líquido vital, que se clasifican, como lo habíamos puesto, en 3 principales familias y que cada vez más existe evidencia derivada de estudios preclínicos, estudios experimentales, estudios ya en humanos, estudios inclusive epidemiológicos que han demostrado que pueden llegar a tener un efecto sobre la salud digestiva, sobre la salud inmunológica, la salud metabólica y el desarrollo cerebral. Y punto muy importante es que son seguros. Tal forma que la invitación es, sigamos esperando, sigamos aprendiendo acerca de este tópico. Evidentemente viene una gran cantidad de información, no solamente sobre el tubo digestivo, sobre el sistema inmunológico, sino sobre todos los aspectos que tienen en la vida de ese individuo y sobre todo de ese individuo que se está programando dentro de esos primeros 1000 días de vida, que evidentemente van a tener una repercusión a lo largo del tiempo de ese individuo. Muchísimas gracias y creo que ya hay algunas preguntas que se están presentando. Ok, vamos con las preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias por enviar sus preguntas. A ver, ya me pasaron una. ¿Existen oligosacáridos en la leche de vaca? ¿Tienen alguna función en el humano? Esta es una pregunta muy buena. Yo creo que de la misma forma en que los humanos tuvieron que hacer sus ofrendas para el mundo de los microorganismos, seguramente los vacunos también tuvieron que hacer sus ofrendas para que los becerros pudieran estar conviviendo con esos microorganismos. Sin embargo, yo creo que esos oligosacáridos de la leche de vaca o galactoligosacáridos, que en realidad es como se conocen, sin duda alguna deben de ejercer funciones benéficas obviamente para los becerros, no tanto así para la salud
del humano. Es decir, sí hay oligosacáridos en la leche de vaca, pero están en mucha menor proporción y obviamente no son de las mismas características que necesita el humano, o sobre todo ese humano chiquito, ese humano bebé, para su adecuado crecimiento y desarrollo. No tiene ninguna función en el ser humano aparentemente. No tenemos que ser absolutistas, sabemos que hay ciertos galacto-oligosacáridos que tienen efectos positivos sobre ciertas cuestiones de la microbiota, de tal forma que sí podrían llegar a tener efectos inclusive benéficos sobre el humano, pero de ninguna forma para nada comparables con los efectos que puedan tener los oligosacáridos de la leche materna. Otra pregunta dice, ¿se produce siempre la misma cantidad de oligosacáridos de la leche materna? Ya habíamos platicado, no sabemos en este momento, desde un punto de vista clínico, en nuestro consultorio, con cada una de nuestras mamás, poder identificar claramente cuáles son los factores que hacen en el día a día que hagan o que nos puedan predecir de qué forma se está viendo estos cambios en los oligosacáridos. Pero lo que sí sabemos es que sí, cada mamá a diferentes tiempos, en diferentes momentos de la lactancia, no es lo mismo la cantidad de oligosacáridos ni la proporción de los oligosacáridos que hay en el calostro, en los cuales son súper abundantes, y después esto va disminuyendo en cantidad a lo largo del tiempo, pero seguramente derivado de diferentes procesos de salud materna, de salud del niño, van cambiando las proporciones de estos oligosacáridos que están presentes. ¿De qué forma pueden mejorar el sistema inmunológico? Pues ya lo habíamos mencionado. La principal, tienen efectos directos y efectos indirectos. Sobre todo, efectos directos de suprimir respuestas, de inactivar, por así decirlo, a través de diversos mecanismos, a virus, a bacterias. Estimulan de forma indirecta al sistema inmunológico y a la barrera intestinal, pero sobre todo, otro de los efectos que tiene es que estos oligosacáridos favorecen que la microbiota que se encuentra ahí en ese tubo digestivo, la benéfica, bifidobacterias, lactobacilos, que son los que principalmente o en mayor abundancia están en contacto con estas células inmunológicas, puedan llevar a cabo bien sus funciones, de tal forma que de múltiples formas los oligosacáridos ejercen un efecto sobre el sistema inmunológico. Y que esto queda patente en estudios, como les había comentado, estudios preclínicos, en estudios con modelos animales, pero también en ensayos clínicos realizados en humanos. Los oligosacáridos de la leche materna que no son absorbidos ni metabolizados pueden dar resultados de azúcares reductores en evacuaciones. Esta pregunta es excelente. Es frecuente una práctica de estar tomando sustancias reductoras en las evacuaciones de los niños. Aquí hay muchas cosas que me sirve de pretexto esta pregunta para recordarles. Los azúcares reductores que van a reaccionar a estas tiras que nosotros utilizamos para hacer estas pruebas de azúcares reductoras en evacuaciones pueden ser diversos. El hecho de que salgan positivos no necesariamente significa, y de hecho no significa que exista una intolerancia a la lactosa. No hagamos ese tipo de pruebas, sobre todo en estos niños en los primeros años de vida, en lo que sabemos que la intolerancia a la lactosa prácticamente es inexistente, a menos que haya habido un cuadro de gastroenteritis. Pero sí es cierto que los niños que son alimentados con leche materna, la inmensa mayoría o muchos, si tú le haces sustancias reductoras en las evacuaciones, van a salir positivas, pero eso no significa que esté cursando con intolerancia a la lactosa y mucho menos que tenga síntomas clínicos asociados a esto. Ya sabían, y muy bien como se pudo interpretar, la inmensa mayoría de los oligosacáridos de la leche materna van a pasar sin cambios, sin que las bacterias los noten, sin que las bacterias les hagan ningún tipo de cosa. Y cuando tú le haces una prueba de sustancias reductoras, como tienen un extremo reductor, van a salir estos resultados falsamente positivos, te van a distraer, te van a desorientar y por lo tanto no vas a tener una buena aplicabilidad de hacer ese estudio. Por lo tanto, el mensaje es: no hagas sustancias reductoras en evacuaciones para que no te confundas. Bueno, pues creo que son todas, no sé si llegan alguna más, pero si no, me las harán llegar
y estaré tratando de contestarlas. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta ocasión. Es para mí un verdadero honor, un verdadero placer nuevamente estar con ustedes y pues como siempre, hasta la próxima.